Hola hermanos, Dios les bendiga. Le habla Enrique Agustín, uno de los dos manejadores de la página. El Señor los bendiga siempre, que los siga guiando a través de su Espíritu Santo y que sigan en su caminar con Él cada día más íntimos con el Señor y preparando nuestros espíritus y materialmente también. Hermanos, escuchen bien lo que les voy a decir. Este mensaje de la profecía es un mensaje que el Señor trae por amor a su iglesia. Él está llamando a todos los descarriados, a todas las personas que están en apostasía, a todas las personas que están viviendo dobles vidas, a que regresen a Él, por el amor que Él tiene por su novia. Hermanos, parece que hay gente que no entienden eso. Y creen que este juicio viene porque el Señor lo que quiere es cobrar venganza y lo que quiere es destruirnos. Hermanos, no hay nada más lejos de la verdad que esa. El Señor, si no fuera por amor, no estaría dando este aviso. Si el Señor lo que quisiera fuese destruirnos, hace rato que lo hubiese hecho. Hace rato. A mí me parece increíble que hayan personas aún dentro del pueblo que se llama a sí mismo cristiano, que no entiendan la misericordia del Señor a estas alturas. Parece mentira y es vergonzoso. Es una vergüenza. Y es una de las razones de la apostasía. Hermanos, el Señor por supuesto que está airado. Por supuesto que está molesto con la manera en que la iglesia principalmente ha pisoteado sus estatutos, sus mandamientos, el sacrificio de Jesucristo. Pero dentro de esa ira hay misericordia. Y por eso el Señor está anunciando antes de traer su juicio, como lo ha hecho siempre. Aún en el tiempo de la ley, antes de la gracia, antes de que el Señor viniese y se sacrificara por nuestros pecados, aún en el tiempo de la ley, el Señor siempre avisó de antemano, aun cuando estaba terriblemente airado, para que el pueblo regresara a Él, y Él estaba siempre dispuesto a recibirlos de nuevo si enderezaban sus caminos y se arrepentían. La Biblia está llena de esos ejemplos. El Señor castiga, y lo dice la palabra, castiga a los que ama, y los disciplina, y los quebranta, no porque Él sea un sádico, sino porque es un Dios de amor, que quiere que su pueblo, su gente vuelva a Él para que no se pierdan. Hay muchísima gente allá afuera que se llaman a ellos mismos cristianos, que lo único que hacen es juzgar, señalar, decirle a las personas, etiquetarlas como que están condenados, que se van para el infierno, que no tienen salvación, que se van a perder, sin ni siquiera ofrecer la alternativa de que hay un Dios, un Señor, que por amor está llamándolos al arrepentimiento y a que vuelvan a Él. Muchísimas personas están utilizando la ira del Señor para satisfacer sus propios instintos sádicos, y lo tengo que decir, sádicos y macabros y morbosos. Y también lo utilizan para sentirse ellos superiores, como igualito que hacían los fariseos, que señalaban a las personas como si ellos estuvieran en alguna categoría aparte, más cerca del Señor porque son más santos, y les daba el derecho, según ellos, de señalar a los demás y condenarlos. Cuando el mismo Jesucristo en la cara les dijo, hipócritas, hipócritas. Y así está la iglesia hoy en día, señalando, condenando a los demás, juzgando a los demás,
sin ni siquiera ofrecer la alternativa, que es el arrepentimiento y venir a Jesucristo. Es una vergüenza, hermanos, es una vergüenza. Y con razón el Señor está airado. Una cosa es amonestar el pecado. Por supuesto que hay que amonestar el pecado. Y hay que señalarlo y hay que advertirle a las personas que andan en pecado, que si no hay un arrepentimiento y si no hay un cambio en sus vidas, van a recibir juicio. Por supuesto que sí, que hay que hacerlo. Pero eso hay que hacerlo con amor. Hermanos, con amor, como lo hacía Gille Ávila. Gille Ávila era el primero que en sus campañas él denunciaba el pecado, pero siempre se notaba un amor bien grande de parte de él por el pecador. Un deseo genuino de que esa persona, esa alma, viniera al Señor porque el Señor ama a esa alma y quiere rescatarla. Y eso es algo que se está viendo muchísimo en la iglesia. Ayer mismo, y lo tengo que decir, no voy a dar nombres, recibimos una noticia muy triste de una persona que tiene videos y una página web anunciando este juicio del Señor, esta profecía, prácticamente muy similar al mensaje que estamos llevando nosotros, pero que le invitaron a hablar a una iglesia, a esa persona, no voy a dar el nombre, no es de Puerto Rico. Y esa persona lo único que hizo allí fue hacer a la gente sentir condenadas dentro de una iglesia de sana doctrina, hacerlas sentir condenadas, hacerlas sentir que no tenían esperanza, hacerlas sentir que estaban perdidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tal vez uno tenía el pelo un poquito largo o cosas, hermanos, es increíble, increíble como las personas no acaban de entender que el Señor se desangró en esa cruz por horas de agonía y de dolor para salvar a las almas perdidas. Y todavía hay gente que piensa y que predica por ahí que por las más mínimas cosas ya esa persona se va a ir al infierno. Hermanos, despertemos, porque ese no es el mensaje de esta profecía, ese no es el mensaje que los atalayas verdaderos están llevando al mundo. Aunque esto es un mensaje fuerte de juicio, es un mensaje precisamente para salvar almas, para salvarlas, no para condenarlas, no para ponerlas en un estado de terror y de sentirse que no pueden hacer nada. El Señor ama a su rebaño, el Señor ama a sus ovejas y está haciendo todo lo posible para que ese rebaño se salve y busque limpiarse en su sangre. La misericordia del Señor, hermanos, no tiene fin. Cuidado con ustedes los que están allá afuera señalando, juzgando, pasando juicio eterno sobre las personas cuando eso solamente le corresponde al Dios de los cielos. Y más ahora que tenemos un intercesor frente al Padre que se llama Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven algunas personas allá afuera a hacer a las personas sentir peor que lo más sucio, aun cuando las personas están en Cristo y han venido a Él a través del arrepentimiento? ¿Cómo se atreven? Hermanos, yo lo tengo que decir, yo me he quedado callado porque yo no quiero ofender a nadie y no quiero, ¿verdad?, señalar a nadie. Yo no quiero caer en el mismo error que están cayendo muchas personas. Pero nos tenemos que examinar, hermanos. Antes de usted señalar a otra persona y ponerle una etiqueta, señálese a sí mismo, mírese usted mismo al espejo y mire a ver lo que usted tiene que arreglar antes de señalar al otro y condenarlo. ¿Cómo es posible? La Biblia misma lo dice.
¿Cómo tú le vas a señalar la paja en el ojo ajeno cuando hay una viga en el tuyo propio? Y en esto me incluyo, hermanos, porque yo no soy ningún santurrón, para nada. Soy una persona que tengo muchísimas faltas y cosas que arreglar frente al Señor. Pero así estamos todos. Aquí no hay nadie que esté agarrado de la falda del Señor como el nene lindo. Todos tenemos cosas que arreglar ante el Señor. Todos hemos sido encontrados faltos. Todos somos pecadores. Todos somos asquerosos frente a la santidad del Señor. Y el que venga a decir que no, que está por encima de eso y que tiene derecho a juzgar, el Señor lo reprenda o la reprenda. Qué falta de respeto a nuestro Señor. Hermanos, el Señor trae este aviso de juicio por lo mucho que nos ama. Y hay personas allá afuera que a estas alturas no entienden eso. Y porque no entienden eso, ellos no entienden por qué no ha pasado nada todavía, por qué el Señor ha extendido el tiempo, por qué el Señor está llamando a más almas. No lo entienden. No lo entienden porque no acaban de entender la misericordia y la gracia del Señor. Nosotros tenemos que dar todos los días gracias de rodillas por esa gracia y esa misericordia. Si el Señor hubiese traído el juicio ya, ¿usted sabe cuánta gente se hubiese perdido ya? Incluyendo familiares nuestros, amigos, conocidos. Hermanos, si usted no entiende eso, que este juicio el Señor lo trae por amor a su iglesia y por amor a las almas, entonces usted no ha entendido el mensaje en lo absoluto. No ha entendido el mensaje, no ha entendido la profecía. ¿Cómo la iglesia pretende que las almas perdidas vengan a los pies de Jesucristo si con lo primero que se encuentran es con un dedo señalándolos, diciéndoles que se van a ir para el infierno? Irremisiblemente. ¿Cómo, hermanos? Los que hemos venido al Señor después de una vida de pecado, hemos venido a Él porque hemos sentido su amor, no su condenación. Por lo menos ese fue mi caso. Y ese es en el Dios que yo creo. El Dios que te llama por amor, no porque te quiere destruir. Mientras la gente me señalaba y los cristianos mismos, ¿usted cree que yo iba a venir al Señor de esa manera? Al contrario. Y la iglesia, por esa actitud, es la culpable de que se hayan alejado tantas almas del Señor. Y con esto incluyo a todos, a los homosexuales, a las lesbianas, a los adúlteros, a los fumadores, a los alcohólicos. Se alejan más en vez de venir al Señor con esa actitud de la iglesia, esa falta de compasión, esa falta de perdón que para nada refleja los frutos del Señor. Lean su Biblia y vean cómo el Señor trataba a los pecadores, a la mujer adúltera, a la prostituta, al publicano, al ladrón que murió en la cruz al lado de él. Muéstreme usted en algún momento que el Señor los haya hecho sentir como la escoria de la tierra. Todo lo contrario. Los hizo sentir bienvenidos a sus brazos, a su perdón, a su amor. Y así fue que ellos recibieron convicción de su pecado y vinieron a Él. A los que sí el Señor condenaba directamente y en la cara les decía hipócritas eran los fariseos. Precisamente a los que se creían que porque se sabían la Biblia de memoria y porque seguían todos los ritos y todo eso, que por eso ellos estaban más cerca de Dios y tenían todo el derecho a juzgar.
a los pecadores y a los que estaban por debajo de ellos. A eso sí que el Señor en la cara les decía hipócritas. Y la iglesia está llena ahora mismo de fariseos. Personas que se creen que porque siguen dos o tres cosas del Señor, que ya por eso están por encima y pueden señalar y juzgar y etiquetar a las personas. Y lo hacen desde un lugar de rabia, de morbosidad, no lo hacen de un lugar de amor. Porque una cosa muy diferente es tú amonestar a una persona por amor. Como amonestamos nosotros a nuestros hijos cuando están haciendo algo mal. Porque los queremos y los amamos y queremos guardarlos de peligro, es que los amonestamos, pero partiendo de un lugar de amor. No de un lugar de condenación ni de destrucción. Miren cómo G.J. Ávila amonestaba a las personas. Miren cómo el Señor Jesucristo le daba convicción a las personas de su pecado. Y miren a ver si se parece en algo a lo que muchos de nosotros los cristianos estamos haciendo. Se despellejan vivos en las páginas, denunciándose el uno al otro. Y si detrás de esa denuncia viniera una exhortación de amor, pero no, lo dejan en la denuncia y se acabó. ¡Qué vergüenza ante el Señor! ¡Qué vergüenza! Hermanos, nos tenemos que examinar. Y ese dedo que estamos usando para señalar a las otras personas y para condenarlos, mira a ver cómo los otros 4 dedos lo están apuntando hacia usted. Todos tenemos que examinarnos. Antes de usted abrir la boca a condenar a alguien, piense si usted no está en lo mismo. Y verá que si se examina bien, usted va a encontrar que sí. Que usted también tiene muchísimas cosas que arreglar. Y con esto vuelvo y aclaro que no es que uno no vaya a amonestar el pecado. Pero usted tiene que hacerlo desde un lugar de amor, pensando en esa alma que el Señor la quiere para sí, no la quiere para tirarla en el infierno. Mucha palabra profética por ahí y mucha palabra supuestamente viniendo del Señor, que lo único que se oye es destrucción, 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 y no hablan de arrepentimiento, no hablan de quebrantamiento, no hablan del amor que tiene el Señor por esas almas que no quiere que se pierdan. ¿Qué clase de evangelio es ese? Es un evangelio a mitad. Ahora de momento el Señor es solamente fuego consumidor. Ya no es Padre amoroso para muchos. Hemos ido al otro extremo. El Señor nos perdone. El Señor nos perdone. Hermanos, no caigan en eso. El verdadero cristiano tiene que dar frutos de amor, de compasión, de perdón. Ser un ejemplo de esa luz, de esa misericordia del Señor. Eso es lo que hace que la gente venga a Cristo. Ver esa paz, ese amor que hay en el verdadero cristiano, que hace que el mundo impenitente, inconverso, vea algo en nosotros que los provoque a celos. Dicen, oye, pero ¿qué es lo que tiene esa persona que siempre se ve tan contenta, tiene ese gozo, tiene esa paz, emana amor? Déjame ver qué es lo que tiene esa persona, porque yo lo quiero también. Eso es lo que hace que las personas vengan a Cristo, hermanos. El mundo pecador, si lo que ven en nosotros es contiendas y peleas y condenación y ira y rabia, ¿cómo una persona así va a venir a Cristo? Si estamos igual o peor que el mundo no inconverso. Perdón, que el mundo inconverso. ¿Quién va a querer venir? La convicción, hermanos, del Espíritu Santo sobre nuestro pecado nos las da cuando nos presentamos
ante la santidad y el amor inmenso del Señor. El perdón, la misericordia inmensa, el amor inmenso que tiene ese Padre, y más a través de su Hijo Jesucristo que murió por nosotros. Cuando nosotros sentimos ese amor, ahí es que el Espíritu Santo nos da esa convicción de pecado. Porque ante esa santidad tan enorme, ante ese amor que nosotros sentimos que no merecemos, se expone el pecado. Pero ante la condenación y el dedo señalándote, no, hermanos. Por lo menos así no fue que yo vine al Señor. Así no fue que yo vine al Señor. Yo recuerdo que cuando yo por primera vez hablé con Efraín Rodríguez por teléfono y me reconcilié con el Señor, Él en ningún momento me hizo sentir a mí condenado. Y mire que tenía mucho por lo cual estar condenado. Al contrario, yo lo que sentí fue, a través de sus palabras y su aceptación, fue ese amor tan grande del Señor por sus hijos. Y eso fue lo que me dio esa convicción, porque sentí el amor del Señor. Y así fue también que le pasó a la prostituta que vino a los pies de Cristo, a la mujer adúltera que la iban a apedrear y el Señor le mostró su amor y su misericordia, al publicano, al ladrón que murió junto a él frente a la cruz. Hermanos, ¿qué más ejemplos quieren? Nosotros estamos llamados a ser como el Señor, no solamente en nuestra santidad, sino en la manera que nosotros tratamos a los demás. Despierten, hermanos. Esto no se trata aquí de pararse en una torre de marfil porque uno está tan por encima de los demás y señalar a los demás. De eso no se trata. Se trata de traerlos al Señor en amor, que ellos sientan el amor del Señor para que ese amor por comparación les haga ver su pecado. Seamos ejemplo, hermanos, no caigamos en lo que está cayendo la gran parte de la iglesia. Estoy seguro que esa es una de las razones por las cuales el Señor está tan airado. Sí, cumplen por fuera, cumplen todo. Vestimenta, todo, pero por dentro hay una falta de amor y de compasión hacia las almas perdidas que es vergonzoso, hermano. Y eso yo lo he visto terriblemente en estos últimos tiempos. Sobre todo, y tengo que utilizar el ejemplo de los homosexuales, desde que se pasaron las leyes estas que aprueban esa conducta y el matrimonio gay y todo eso, la falta de compasión que se ha visto en el pueblo cristiano es algo increíble. Y no es que uno no amoneste ese pecado, porque definitivamente que es un pecado y es algo que molesta al Señor. Pero usted tiene que pensar que muchas de esas almas que sí que están cometiendo un pecado que molesta al Señor, pero son almas que el Señor todavía quiere para Él, para que se salven, no para tirarlas al infierno. El Señor no quiere eso. Si el Señor quisiera eso, hace rato que lo hubiese enviado el juicio, hace rato que nos hubiese liquidado a todos. Hermanos, muestren frutos de amor. Y sí, amonesten el pecado, pero busquen mostrarle la otra cara de la moneda al pecador, el amor del Señor, la misericordia, el perdón. De eso se trata esta profecía, es un llamado a venir a los brazos del Señor en arrepentimiento, en quebrantamiento. No es, no es simplemente un castigo por morbosidad. Los amamos en Cristo, hermanos, y cuidado
Cuidado con las personas que utilizan este mensaje para de alguna manera satisfacer su propia morbosidad y su propio sentido fariseico de superioridad. Dios los cuide, los amamos en Cristo y reflexionemos, hermanos, reflexionemos, porque es mucho todavía lo que tenemos que arreglar frente al Señor. Dios los cuide y los amamos. Amén.